Muy buenos días, mis hermanos. Espero que hayan descansado y que ya estemos con las pilas puestas para iniciar este día de labores, pero también poder dedicar un tiempo para estar con el Señor. El día de hoy precisamente quiero entrar en este devocional que también va a convertirse como en un estudio bíblico sobre la intimidad con Dios. Y ayer en el tiempo devocional les hablaba de cómo conocer a aquel que adoramos. Y precisamente en la conclusión de ese devocional yo les animaba a que buscáramos al Señor, a que lo encontráramos en la más profunda intimidad con Él. No sé si hicieron el ejercicio de empezar ese tiempo de intimidad, pero quiero en esta mañana precisamente hablar de este tema. Y tengo algunos propósitos, unos objetivos básicamente, que al concluir este devocional y estudio, pues podamos hacer un compromiso para establecer un tiempo a solas con Dios. Pero también que podamos fortalecer nuestra vida en oración, en ayuno, para crecer así en una relación más íntima con nuestro Creador. Y también que podamos crecer en el conocimiento, crecer en ese escuchar a Dios, mediante la superación de esos obstáculos que muchas veces nos impiden tener un buen tiempo de intimidad con Él. Entonces, de aquí surgen de pronto algunas preguntas que me interesaría que usted al escucharlas pues vaya pensando en ellas, en las respuestas, o vayan dialogando de pronto en el tiempo esta noche, en el tiempo del altar familiar o el culto familiar con su familia, que puedan ustedes dialogar sobre esas preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son algunas de las palabras que vienen a su mente en relación con la intimidad? O bien, ¿qué entiende usted por esa palabra intimidad? Pues mis hermanos y amigos, déjenme decirles que Dios creó a cada uno de nosotros con una necesidad de intimidad con Él. Por lo tanto, debemos llegar a entender lo que Él nos está pidiendo, pero también entender lo que Él nos está ofreciendo. Entonces debemos darnos cuenta que fuimos creados para tener camaradería con nuestro Creador. Lo necesitamos a Él y Él nos quiere. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo así que Dios nos quiere? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero déjenme decirles que sí, Él nos quiere, mis hermanos. Él desea nuestra compañía. Él dio lo mejor de sí en su Hijo unigénito para redimir a lo que Adán renunció en el jardín. Él lo hizo en busca de intimidad. Entonces, bíblicamente, la intimidad es precisamente una relación profunda en la que no hay ninguna barrera en el medio. Y la intimidad con Dios significa tener esa relación profunda con Él. Y encontramos la intimidad perfecta en la relación con Dios. Los invito a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versos 21 al 23. San Juan, capítulo 17, versos 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de esa intimidad perfecta en la relación con Dios, pues esa unidad, esa palabra de relación es la unidad. Y por eso aquí en el verso 21 nos dice, como tú en mí y yo en ti. Ahí se está reflejando la unidad entre el Padre y el Hijo.
Y esa unidad precisamente debe ser el patrón de unidad entre nosotros como seguidores, como discípulos del Señor. Eso es lo que va a permitir que el mundo crea. El Evangelio gana o pierde credibilidad ante los ojos del mundo según la medida en que los que lo proclamamos vivamos y demostremos el amor que cada uno de nosotros predicamos. Entonces el Evangelio nos llama a una fe en Jesucristo, como esa revelación de Dios a la humanidad. Y esa fe es una característica notable en cada uno de aquellos que lo seguimos al Señor. Entonces, mis hermanos, esta parte de Juan capítulo 17 nos habla de cómo encontrar esa intimidad perfecta en la relación con Dios, y es a través de la unidad. Pero aquí resulta otra pregunta. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos, algunos de los obstáculos para la intimidad? ¿Y cómo podemos entonces nosotros superar esos obstáculos? Para muchos de ustedes hay diversidad de obstáculos. En el caso mío, que estoy involucrado en el trabajo, en las cosas del Señor, a través del ministerio, muchas veces el obstáculo para ese tiempo de intimidad con el Señor es el ministerio. Para muchos de ustedes, y también para nosotros como siervos de Dios, son las ocupaciones, las necesidades inmediatas. Tenemos cada día cantidad de necesidades. También otro obstáculo puede ser el miedo. Otro es la falta de rendición de cuentas. También la falta de rendirnos al Señor. Otros obstáculos pueden ser el pecado, las mismas redes sociales, la vida social. Y usted podrá continuar sacando una lista de esos obstáculos que te impiden un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, para poder superar esos obstáculos, quiero tratar 2 puntos. El primero es el tiempo a solas con Dios. Y el segundo es orando en la palabra de Dios. Entonces miremos el primer punto, que es tiempo a solas con Dios. La intimidad con Dios requiere, hermanos, precisamente de tiempos a solas con Él. Miremos allá el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Es un texto que para muchos de ustedes es bastante familiar. Cuando Jesús visita a Marta y María, las hermanas de Lázaro, el que resucitó. Allí encontramos nosotros que Marta siempre estaba afanada y instaba al Señor para que le dijera a su hermana María que la ayudara en las cosas de la casa, porque ella la veía despreocupada en ese aspecto. Pero en el verso 39 nos dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Entonces, María estaba sentada ahí. Y en el judaísmo no había lugar para discípulas. Pero Jesús rompió ese criterio al permitir a las mujeres que le siguieran. Y aún más, como en este caso, las usó como modelo del discipulado. Y por eso en el verso 42 le dice a Marta que una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era esa parte buena? El versículo 39 en la parte final dice que ella se sentaba a los pies del Señor, que ella escuchaba, se le deleitaba escuchando la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la intimidad con Dios requiere eso, tiempo a solas con Él. Pero también ese tiempo a solas con Dios es necesario que entendamos que nuestro Dios es un Dios personal, un Dios que anhela una relación íntima
con cada uno de nosotros. Allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, verso 35, que también es otro versículo que cuando hacemos alusión de él, de una vez llega a nuestra mente. Y dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Este texto nos muestra que el mismo Señor tenía una relación íntima con su Padre. Dice, salió, se fue a un lugar solitario, allí oraba. El Señor nos dio un ejemplo. Él mostró esa alta prioridad en su ministerio a la oración. Realmente para tener comunión de intimidad con Dios, pues tenemos que tener esos tiempos a solas con Él, retirándonos con frecuencia para orar en privado, hermanos. Y qué interesante eso, que tengamos un lugar específico para impedir precisamente esos obstáculos que no nos permiten una buena relación de intimidad con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces nos tomamos tiempo a solas con Dios? ¿Cuántas veces tú dedicas, y no solamente a la semana, sino cada día, para estar a solas con Dios? Volviendo al Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 15, versos 1 al 10, que también es un texto bastante conocido, Jesús la vid verdadera, Jesús y los pámpanos. Ahí encontramos cosas interesantes para poder nosotros tomar tiempo a solas con Dios. Y el verso 4 del capítulo 15 de Juan nos habla de permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, pues lógicamente Él va a permanecer en nosotros. ¿Cuántas veces entonces nos tomamos ese tiempo a solas con Dios? De pronto 5 minutos se nos hace tedioso, interminables, pero el texto nos dice del permanecer en Él. Y permanecer precisamente significa quedarse, y no solamente un tiempito, sino permanecer constantemente, ¿no? Que es lo más importante, porque el que permanece en Cristo es el que cree en Cristo y permanece pues en Él. Y el requisito, hermanos, un requisito esencial para una vida fructífera es esa comunión constante, esa comunión vital con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestro discipulado con Él. Entonces, ¿cuántas veces, cuánto tiempo necesitamos a solas con Dios? Es interesante esa palabra permanecer, que ustedes puedan analizarla un poco más profundamente. Otra pregunta a ese tiempo a solas con Dios es ¿qué hacemos entonces en nuestro tiempo personal con Dios? Y como les decía, muchas veces a uno se le hace tedioso 5 minutos. En mi vida como pastor y misionero he tenido la oportunidad de empezar a guiar a muchos nuevos discípulos en su vida cristiana. Y normalmente cuando llego a ese tópico del tiempo a solas con Dios, de ese tiempo de intimidad con Dios, pues yo les animo a que empiecen con 5 minutos y lo dejen crecer. Y a los 5 minutos les digo, mire, divídalo en 2, 3 minutos en oración, 1 o 2 minuticos en un texto bíblico y tercero en unas peticiones. Y así lo van dejando crecer. Y algunos empiezan de pronto tímidos. Y cuando uno dice, tengamos al menos 1 minuto de silencio en la presencia de Dios, para ver qué Dios nos dice, ese minuto se nos hace larguísimo. Y especialmente en las vigilias de oración, cuando teníamos la oportunidad de velar de 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana. Y a veces cuando decíamos ese minutico, la gente se desesperaba, empezaban a toser, empezaban a hacer ruidos, porque ya como que decían, bueno, esto está muy largo. Pero ¿qué hacer con ese tiempo personal con Dios? Pues lo que yo recomiendo es que tengamos tiempos de oración, tengamos tiempos de ayunar, tiempos de escuchar, tiempos de meditar,
tiempos de adorar, tiempos de confesar y muchas otras cosas que podemos encontrar en otros textos de la palabra de Dios. Y a veces usted dice, bueno, pero ¿qué digo yo en 5 minutos de oración? Si pasa 1 minuto y ya se me hace una eternidad. Pues para que no tenga ese problema, mis hermanos y amigos, haga una lista de acción de gracias. Y después haga otra lista de peticiones específicas. Eso nos ayuda a que tengamos tema material para hablar con Dios, a no caer en el tedio. Entonces, mis hermanos, la oración, el ayuno, el escuchar a Dios, la meditación, la adoración, la confesión de nuestros pecados, pues son elementos claves para tener esa intimidad con Dios. Allá en Lucas capítulo 2, versos 37, ustedes pueden encontrar Lucas capítulo 2, versos 37. Allí, busquemos el texto, allí encontramos el nacimiento de Jesús, los pastores, después Jesús presentado en el templo. Y aquí es donde me interesa que fijemos nuestra mirada en el texto de capítulo 2, verso 37. Y allí nos dice, y al verso 36 miremos mejor. Y había una profetisa, Ana, un personaje interesante, ¿no? Ahí se había dado la profecía de Zacarías, el nacimiento del Señor, como los pastores y los ángeles que entran en escena y cuando es presentado el Señor. Pero ahí habla de esta mujer, Ana. Dice que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Pero nos da también una característica interesante de esta mujer. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y el verso 37 nos dice, y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y con oraciones. Interesante, ¿verdad? Y las profetisas realizaron sus funciones tanto en el pueblo de Israel, hermanos, como también en la iglesia primitiva. Los judíos eran muy cuidadosos al establecer la genealogía y por eso nos dice quién era hija. Y el propósito aquí precisamente es enfatizar en que ella era de linaje judío reconocido. Pero lo importante es que ella dice que nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Entonces, esos son elementos importantes, hermanos, para la intimidad con Dios. La oración, el ayuno, el escuchar a Dios, meditar en la palabra, adorar al Señor y confesar nuestros pecados ante Él. Pero también otro elemento para ese tiempo a solas con Dios es el que encontramos allá en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6. Recuerden ustedes que es el texto cuando el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Y en el versículo 5 empieza sobre la oración. Pero en el verso 9 hasta el verso 15, porque muchos dicen que el Padre Nuestro termina en el verso 13, pero no termina en el verso 15. Entonces precisamente ahí en Mateo 6 del 9 al 13 nos habla del Padre Nuestro. Entonces, para ese tiempo a solas con Dios y tener intimidad con Dios es orando a la manera de Jesús. En el Padre Nuestro encontramos un ejemplo, una riqueza de cómo acercarnos a Él, cómo presentar tiempos de adoración, de alabanza, de reconocer la majestuosidad de Él como omnipotente, como todopoderoso, de poder orar por los demás, de poder orar de último por nosotros y todo ese tipo de cosas. Ahí ese texto de Mateo 6, 9 al 13, el Padre Nuestro, ustedes van a encontrar un modelo de cómo seguir
una oración a la manera de Jesús. Y el segundo punto para cómo podemos superar esos obstáculos que nos impiden un tiempo de intimidad con Dios es precisamente orando en la palabra de Dios. Y esta ha sido una de las bendiciones cuando yo entendí esto para mi propia vida, hermanos. Orando conforme a la palabra de Dios. Coger el texto bíblico y de lo que vamos leyendo, vamos orando. Y una de las formas como podemos hacerlo, lo encontramos allá en Efesios capítulo 1, versos 18 al 23. Entonces, orando en la palabra de Dios, orar para que la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos sea una realidad. Orando en la palabra de Dios para que seamos fortalecidos con el poder por su Espíritu en el hombre interior. Orando y pidiendo que seamos arraigados, que seamos cimentados en amor. Pidamos que podamos comprender junto con el pueblo santo del Señor cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. Orando en la palabra de Dios de conocer el amor que excede a todo conocimiento, que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, si ven, cogiendo el texto de Efesios 1, 18 al 23, lo hacemos una oración. Y ese ejemplo de la oración intercesora de Jesús es también importante para entender por qué orar en la palabra de Dios. Cuando entramos ahí al texto de Juan 17, esa oración intercesora, pues ahí entendemos qué es esa oración. Y la intercesión, mis hermanos, es una oración persistente en nombre de los demás. Por eso es que nosotros nos olvidamos de nuestras peticiones, nos ponemos en la brecha. Interceder es ponernos precisamente en la brecha a favor de otros. Y cuando oramos por los demás, hermanos, somos más que bendecidos, porque el Señor también nos bendice a nosotros cuando recordamos las peticiones de los demás. Usted puede también mirar modelos de oración intercesora allá en Éxodo, en el capítulo 22, especialmente los versos 30 y 31. También hay en Romanos capítulo 8, versos 26 y el verso 34. Pero también orando en la palabra de Dios es necesario incluir el ayuno en nuestras oraciones. ¿Y qué es el ayuno? Pues encontramos en Éxodo 34, verso 28, en Nehemías 1, verso 4, en Mateo 4, 2, en Hechos 13, verso 2, Hechos 14, verso 23. Allí encontramos que el ayuno es abstenernos de nuestras actividades diarias. ¿Y por qué el ayuno es tan importante? Pues Isaías 58 allá nos muestra por qué el ayuno es tan importante. Y hermanos, es importante porque nos centramos en Dios, como nos habla la oración, el modelo de la oración de Jesús ahí en Mateo 6. Pero en el verso 16 al 18, ahí nos habla del ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y por eso nos dice ahí en el 16 que cuando ayunéis, no seamos como los hipócritas. En el Antiguo Testamento, el ayuno era requerido solo en el día de la expiación. Otros días especiales de ayuno fueron añadidos más tarde. Allá en Zacarías 8:19 vemos eso. Y los fariseos nos dice que ayunaban los lunes y los jueves. Entonces oscurecían sus rostros con maquillaje, usaban ropas desgastadas, se ponían cenizas sobre sus cabezas y no se recortaban la barba o el cabello. Pero era muy diferente a lo que Jesús nos enseña ahí en este tiempo, en este texto. Pero Jesús ayunaba, permitía que se ayunara,
pero no lo hacía regularmente ni mandaba que sus discípulos ayunaran regularmente. Su intención era que fuera un asunto individual entre el creyente y Dios, y no que lo volviéramos, como muchas cosas se vuelven, un rito para un espectáculo público. Entonces, mis hermanos, el ayuno es importante, como lo dice también Isaías 58, porque nos centramos en nuestro Dios, porque mostramos nuestra devoción, nuestro servicio a Dios, y eso nos va ayudando a romper todas las barreras que nos impiden una buena intimidad con el Señor. Y también es importante el ayuno porque la meditación es también uno de los elementos claves para la intimidad con Dios. ¿Qué es la meditación? No es ponernos en posición de yoga ni nada de ese tipo de cosas. La meditación, según la palabra de Dios, es la reflexión sobre Dios, es la reflexión sobre sus cosas, incluyendo su palabra, ir a la raíz, no coger un texto y irnos por las ramas, sino profundizar, ir hasta la raíz del texto. Eso es una buena reflexión sobre Dios y sus cosas que están incluidas en su palabra. Entonces la meditación es la palabra de Dios que permite que su poder transformador renueve nuestros corazones, renueve nuestras mentes. Y para entender un poquito más esto, me gustaría que vayamos allá al libro de Josué, en el capítulo 1, el verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Allí nos dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Y aquí algo interesante, no meditar por un ratico, sino meditar en él cada día, en el día, en la noche. ¿Para qué? Para que cuidemos de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y cuando habla del libro de la ley, pues se refiere al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Consistía el Pentateuco precisamente de 3 cositas interesantes, o se dividía en 3 formas. Consistía de la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, pero también la ley civil que gobernaba la justicia, las relaciones sociales, el cuidado de los pobres, el castigo de los criminales, los derechos de propiedad, y también consistía en la ley ceremonial, sobre la adoración, el tabernáculo, los deberes de los sacerdotes. Entonces ese texto de Josué 1:8 pues nos insta a que nunca se aparte de nuestra boca ese libro de la ley, y que hay que meditar en él día y noche. Y la recompensa, digámoslo así, esa promesa que hay, es que entonces todos seremos prósperos y exitosos. Pero no es la prosperidad como el Evangelio de la prosperidad que se predica hoy día, hermanos. Y también la meditación, que es la reflexión sobre Dios y sus cosas, incluyendo ahí toda su palabra, es la adoración. Y la adoración es otro elemento clave para la intimidad. Cuando nosotros meditamos, pues eso nos lleva a adorar. Y la adoración es voluntad de exaltar a Dios. Como lo decía yo ayer, la adoración es rendirnos a su voluntad, que nuestra voluntad sea rendida a la voluntad de nuestro Señor, como lo dice el Salmo 145. Y también Apocalipsis en el capítulo 5, versos 9 al 14, nos llama a esa adoración genuina que nos va a llevar a esos tiempos de intimidad con Dios, porque nuestro Dios es digno de ser adorado, como dice ahí Apocalipsis 5. Y Dios, hermanos, habita en las alabanzas de su pueblo, como lo habla el Salmo 91 y 95. Y la adoración involucra todo nuestro ser. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, alma, cuerpo y espíritu. Involucra la adoración todo nuestro ser. Y hermanos, no hay una forma específica de culto. Cuando entramos en nuestro templo los domingos,
vemos que hay diversidad, hay diversas formas de poder realizar el culto. Hay tiempos de dar la bienvenida, tiempos de estrechar nuestras manos, tiempos de abrazarnos, tiempos de orar, tiempos de agradecer a Dios, tiempos de dar testimonio, tiempos de adorar a través de la música, a través de nuestras mismas oraciones, de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces no hay una forma específica de culto. Y por eso, cuando el pastor Héctor nos invitó a escudriñar el texto ya de 1 Corintios 14, allí hay muchas riquezas de la forma de adorar al Señor, con sabiduría, con inteligencia, con decencia, con orden y todo ese tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, el escuchar a Dios es otro ingrediente para la intimidad. Y no sé si a usted Dios le está hablando. Si es así, pues escucha a Dios, mis hermanos. Esa es la parte más importante de nuestras vidas, aprender a escuchar a Dios. Y es tan difícil, ¿verdad? Porque tenemos 2 orejas para escuchar tantas cosas, ronrones de aquí y de allí, que muchas veces nos quitan de ese tiempo especial de intimidad con Dios. Y el apóstol Santiago nos dice, tenemos una boca para que hablemos menos, pero tenemos 2 orejas de elefante para que escuchemos más nítidamente lo que Dios nos quiere decir. Y conocer la voz de Dios, mis hermanos, viene de eso, de esa relación de intimidad con Él. ¿Cómo habla Dios? Pues Dios nos habla por medio de las Escrituras, es lo más importante. Yo diría que el 99.9% de lo que Dios ha dicho ya lo encontramos en las Escrituras. Pero una ínfima partecita, de pronto Dios también utiliza las circunstancias, los sueños, la misma gente para hablarnos. Y ejemplos de eso encontramos, por ejemplo, allá en Job, capítulo 33, versos 14 al 18. También en Primera de Reyes, capítulo 19, versos 11 al 12, que no me da tiempo para poder escudriñar un poco más en el día de hoy. Entonces, mis hermanos, escuchemos a Dios y aprendamos cómo es que Él nos habla. ¿Cómo podemos entonces escuchar la voz de Dios? Pues tenemos la promesa. Allá Isaías 30, 21, dice, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Qué interesante, mis hermanos, que nuestros oídos escuchen solamente la voz de Dios. Que cerremos nuestros oídos a esas vocecitas que vienen a veces del exterior y quieren perturbarnos nuestra comunión con Él. Y escuchamos su voz con claridad solo cuando vivimos en completa comunión con Él. Allá en Juan capítulo 10, verso 27, nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen, mis ovejas reconocen mi voz, dice el Señor allá en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio, en el capítulo 10, verso 27. Entonces, mis hermanos, este tema de intimidad con Dios tiene mucho más, sería mucho más extenso, pero quiero concluir dejándoles 4 preguntitas de reflexión y que ojalá pueda repasar lo que hemos hablado en los textos que les he propuesto en esta mañana. Y la conclusión es, la primera pregunta, ¿qué nos habla Dios individualmente? La segunda, ¿cómo puedo aplicar lo que Él me enseña para tener una verdadera intimidad con Él? ¿Qué tengo que cambiar? Es la tercera. ¿Qué tengo que cambiar? De pronto, no permitir más esos obstáculos que me impiden esa buena comunión de intimidad con Él.
¿Qué tengo que cambiar en mi vida íntima para poderme acercar, para intimidar con Él? Y la cuarta no es una pregunta, sino más bien de la reflexión es que usted pueda compartir con otros y orar unos por otros para que este tema de la intimidad con Dios se enraíce en cada una de nuestras vidas y podamos disfrutar toda una vida que nos reste acá y en la eternidad de buena intimidad con el Señor. Oremos. Muchas gracias te damos, buen Dios, por la oportunidad de podernos acercarnos a ti a través de tu palabra y poder aclarar el concepto de esa palabra, lo que significa la intimidad contigo. Que esa relación profunda no tenga ninguna barrera en medio. Que podamos relacionarnos profundamente con ti, Señor. Que esa intimidad nos lleve a esa unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero también a esa unidad con nuestros hermanos en la iglesia, para poder bendecir a nuestras comunidades, los que están fuera de nuestros templos, los que están allá en la calle necesitados de también conocer cómo poder tener intimidad contigo y poder superar todos esos obstáculos que se les presentan y todas las cosas que nos están sucediendo alrededor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este espacio para concentrarnos en ti, para poder permitir que tú nos muestres cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Gracias porque estamos aprendiendo a hablar contigo, a escucharte, a escuchar esa voz tuya, como nos dice en Juan, en el capítulo 10, verso 27, que tú escuchas a cada uno de nosotros, tus ovejas, que nos conoces y por eso podemos seguirte. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de ese tiempo de intimidad contigo. A ti oramos, en el nombre tuyo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y termine de pasar un buen día. Abrazos.